Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a una actualización del diario de Orfeo. Esta la compré muy barata, huele bien, ya la conozco, muy buena chela. Se me antojó porque hace un calor asquerosísimo otra vez en la Ciudad de México. Bueno, estas semanas ha estado terrible, terrible, terrible. Magnífico. Muy buena chela, la recomiendo mucho. Al rato hablaremos de ella, por mientras salud. Bien nena para un día como este, donde vengo vestido de rojo, por cierto. Porque vengo vestido de rojo, porque se me da la gana. Vamos a entrar a este tema que he abordado un par de veces ya en el canal, aunque no un video dedicado completamente a eso. Creo que la última vez que hablaba sobre el tema fue en, en el video aquel que hablé sobre la escena local en México. Seguramente toqué algo del tema en los festivales, cuando hablaba del Hell and Heaven que viene este año, cuando hablaba de AC/DC, de Emerson, Lake and Palmer. Es un tema que he estado pensando mucho en los últimos meses, tal vez incluso años llevo dándole vueltas un poco a mi cabeza. Es un tema que he pensado durante mucho tiempo, es un tema que ha estado rondando en mi cabeza durante varios meses y es si va a haber alguna vez alguna otra banda tan multitudinaria, tan grande, tan fácilmente identificable como los grandes monstruos del género que los conocemos hasta ahora, como Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, Motorhead, Megadeth y Metallica, porque no es una banda muy multitudinaria, es una banda muy famosa. Que no me guste su música es otra cosa muy diferente. Pero cada vez va siendo más difícil para las bandas labrarse un camino hacia la fama, hacia el poder vivir cómodamente de su música. Y es bien sabido por los seguidores de los músicos, de las bandas, de los grupos, que muchos de los artistas, muchos de los músicos que conforman parte de una banda, de un grupo relativamente moderno de metal, muchos de ellos tienen un empleo más allá de la música, cosa que, por ejemplo, sería difícil imaginarlo para gente como Paul Stanley o Dave Mustaine. Y es que el negocio de la música cada vez se hace más difícil. Las discográficas cada vez van siendo menos, cada vez se van haciendo menos discos físicamente hablando. Y el formato digital ha venido a reestructurar todo lo que era el negocio. Cuando uno podía calcular en ventas físicas cuánto iba a ganar el artista, se da uno cuenta que con el formato digital cada vez es menos el ingreso que percibe un músico por su trabajo, aunque puede ser directamente hacia él. Plataformas como YouTube permiten que las ganancias generadas, entre comillas, por unas reproducciones, por suscripciones, vayan directamente al bolsillo del músico, aunque sabemos por supuesto que este ingreso es muy poco. Lo mismo con Spotify, tal vez con servicios como SoundCloud sea diferente, pero sabemos que es muy difícil que el formato digital genere las suficientes ganancias para que una banda, para que un grupo pueda subsistir a partir de ello. El negocio ha cambiado mucho, muchísimo en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. Muchas disqueras han cerrado, han cambiado de giro, y eso hace que las bandas que vienen naciendo, que vienen proponiendo, que vienen labrando un camino desde hace menos de 5 años, no encuentren puertas abiertas. Mientras en la época de los 70 era trae tu disco y veremos qué podemos hacer. Hay muchas bandas en la historia que solo grabaron uno o dos discos y ahí quedaron en la historia, y que hoy podemos retomar. Un ejemplo de ellos que tengo muy presente es Warlord, una banda que grabó hace muchísimo tiempo y que solo apenas revivió esos aires de nostalgia que tuvo en los años 80. Estaba pensando en otra banda, Explorer, que estuvieron muchos años en silencio, muchos años sin sonarse,
porque en su juventud tuvieron quien les abriera las puertas, produjeron un disco, lanzaron su música al mundo y muchas veces ahí acabó el sueño. Este sueño, que antes podía ser financiado por alguien, hoy encuentra muchas barreras, encuentra muchos huecos, encuentra muchos baches, lo que por supuesto provoca que haya mucho desánimo por parte de la gente que se dedica a la música, y en otro sentido que las bandas empiecen a optar por otras salidas, que muchas veces es autoproducirse, automezclarse, autovenderse. Hacen el trabajo no solo del marketing, sino de la producción, de la masterización, lo que debería ser un trabajo de un estudio profesional se convierte en un trabajo propio de la banda. Y aunque eso tiene por supuesto sus ventajas, tiene otras desventajas que son notables, que es que una banda muchas veces no cuenta con el personal profesional para mezclar o grabar un disco de manera óptima. Entonces, estos recursos que antes existían hoy no existen, a pesar de que el flujo de dinero hoy es muchísimo más rápido. Hemos cambiado como sociedad, por decirlo así, el sentido de las cosas, el sentido del arte, el sentido de las expresiones artísticas. Hoy buscamos demasiada inmediatez y eso hace que sacrifiquemos calidad por practicidad. Entonces este sentido de facilidad, esta noción de cercanía, de practicidad, que nos generan los formatos digitales y los dispositivos móviles, nos hacen poco exigentes y a la vez nos hacen poco detallistas, porque cargamos 100 discos en un dispositivo móvil y los venimos escuchando como fondo mientras vamos a la escuela, al trabajo, etcétera. Y la calidad musical pasa a un segundo plano, por lo que las bandas cada vez se esfuerzan menos por hacer música de calidad. Y eso va para las bandas grandes y las bandas nuevas. No es excluyente de ninguna de las dos. Las bandas se empeñan en lanzar disco tras disco, tras disco, tras disco, año con año, o cuando mucho cada 2 años, para estar en el inconsciente, para estar en el ambiente de una manera intangible, pero que existan en el radar de la gente. No hay manera en este giro de rueda que nos está tocando vivir, de no anteponer la practicidad de la calidad. Y es aquí cuando el formato físico toma tanta relevancia. Tenemos muchísimos álbumes. Estaba acomodando hace poco mis discos y tengo muchísimos discos que no podría apreciar en un formato digital de baja calidad, porque sí hay formatos digitales que permiten mayor calidad de audio, pero que son prácticamente importables. No hay manera de portarlo, no hay manera de tenerlo sino estando sentado frente a una computadora. Y para darle la atención necesaria a la música, no necesitamos estar sentados frente, necesitamos estar concentrados en lo que nuestros oídos están percibiendo, en lo que el cantante está diciendo, en lo que las notas están, el camino que la música está labrando hacia un destino artístico,
intelectual. Volverá a haber bandas grandes con este nuevo mercado, con este nuevo paradigma de hacer música. No lo sé, lo dudo muchísimo. Y es que no hay plataforma para hacerlo. La diferencia con antes y con ahora es que hoy hay acceso a 1000 bandas, mientras antes tenías acceso a 100 o a 10. Mientras en los 80s en México y en buena parte de Latinoamérica solo llegaba lo más famoso, y México, entre comillas, tenía un poquito más de acceso hacia bandas underground por su cercanía con Estados Unidos. Lo cierto es que hoy podemos escuchar a 1000 bandas diferentes. Y podemos escuchar 1000 propuestas de 1000 bandas que están trabajando en hacer música intensa y original. Pero así como hay 1000 bandas a las que tenemos acceso, hay 10.000 bandas más que están haciendo todo lo contrario, que están tratando de encajarse en esta dinámica que mencionaba antes, en esta dinámica de lanza disco, lanza música, mantente en el radar de todos, que todo el mundo te esté escuchando, que todo el mundo esté hablando de ti, pero que no se concentren en lo que estamos haciendo, sino que se vuelva un fenómeno social, más que una expresión musical, más que una expresión artística. Mientras que antes había bandas que pasaban 2 o 3 años entre uno y otro de sus álbumes, construyendo mejor música, poniendo en orden las ideas. Había muchísimas dinámicas. Había músicos como Frank Zappa o Rick Wakeman, que sacaban álbumes y álbumes y álbumes y álbumes, pero porque eran músicos cuyo cerebro trabajaba de un modo impresionante. No alcanzaron nunca éxito comercial porque ese no era su objetivo. No era su objetivo que todo el mundo estuviera escuchándolos, y no por eso lanzaban tanto material, sino querían expresar todas las ideas que estaba manejándose en su cabeza de tantos modos como fuera posible. Eso los hacía grandes, eso los hacía diferentes. Lo diferente no tiene por qué ser buscado, lo diferente tiene que ser un modo de ser, una convicción personal. Desafortunadamente en el género estamos plagados de gente que quiere ser diferente, que le importa más ser diferente que ser original. Y eso es muy problemático, porque en su ansia de ser diferente termina siendo igual que todos los que quieren ser diferentes. Hay una ironía y una paradoja ahí muy, muy, muy grande, porque solo eres un contrario, pero no eres un contrario intelectual, no eres un contrario creativo, no eres un contrario pensante. Eres solo un tipo que actúa en contra de la marea porque sí. Y las bandas están cayendo muchísimo en esta dinámica. Solo sé contraestatario, sé contrasentido, sé contracorriente. ¿Por qué? Porque sí. No. No. Las bandas, y vuelvo, y tengo que mencionar estos ejemplos porque de eso trata el video. Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, eran contra de algo con un sentido, tenían una convicción personal, tenían una convicción artística incluso. Había un pensamiento muy firme sobre lo que debía ser la música, sobre lo que debía ser lo que ellos estaban haciendo, sobre lo que ellos debían trabajar a través de su música.
hoy cada vez eso está más diluido. Cada vez está más pasado por agua. Y entonces tenemos bandas que sí tienen músicos interesantes, que tienen buenos ejecutores. Incluso tal vez hoy tenemos ejecutores en un promedio muchísimo más grande que antes. Ejecutores. Gente que puede tocar a 1000 por hora, que puede tocar a tiempos extraordinariamente difíciles, que puede experimentar con modos distintos, poco usuales. Y sin embargo, esta es la época en la que las bandas menos dicen algo. Ese es el gran problema, creo yo. No están diciendo nada las bandas. Incluso eso es algo que le está pasando a las bandas grandes. Un gran ejemplo de esto es Dream Theater. Dream Theater no está diciendo nada con su música. Y es por eso que tienen que mantener esta dinámica constantemente de estar sacando y sacando y sacando y sacando discos. En algún momento dijeron algo, no lo dudo. Dream Theater fue muy buena banda, buenísima banda. Hoy en día es una banda que, si yo empezara a escuchar el género, podría prescindir completamente y acercarme a ella a partir de Scenes from a Memory para atrás. Respondiendo directamente a la pregunta, ¿va a haber bandas grandes? Tal vez no. Muy probablemente no. Pero habrá que esperar. Nadie planeó a Black Sabbath. Nadie planeó a Iron Maiden. Y ahí están. Tal vez cuando esta dinámica nueva de marketing, de comercio, de la música encuentre su punto de equilibrio, es cuando tengamos a la siguiente gran banda. Espero que lo encuentre pronto, porque las bandas grandes siempre benefician al género. Ya sé que hay trus que dicen, no, lo único que importa es el underground, y cuando las bandas grandes existen es porque son vendidas y bla 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 bla. No, las bandas grandes siempre benefician al género, porque es cuando los ojos de todo el mundo voltean a verlos. Cuando voltean a ver al género, cuando voltean a ver a la escena. Es ahí. Es ahí cuando las bandas chicas dejan de ser chicas y empiezan a escalar. Cuando existen bandas grandes que llamen la atención de todos. Mi humilde y certera y correcta e irrebatible opinión. La cerveza de hoy es una Passion Fruit Kicker de Green Flash, buenísima cervecería, muy buena chela. Es una American Pale Ale, si no me equivoco. Parece que tiene trigo, aunque por supuesto su fuerte es el sabor frutal. Passion Fruit Kicker. Deja la sensación como cuando muerdes una de estas frutas aciditas, como soy malo para los nombres de las frutas, como frambuesas, como fresas. Esa es la sensación general que te deja esta cerveza. Muy refrescante, porque, bueno, es una American Pale Ale, pero tiene un poquito de trigo, o tiene bastante trigo, no lo sé, no me fijé en la fórmula. Pero es una muy buena chela, muy recomendable, muy líquida, como decía, muy buena para los días de calor asqueroso como el de hoy. Y en general muy recomendable. Sobre todo si no quieren empezar como tan rudo con una briaga de cerveza cara. Salen muy caras estas briagas. Pero bueno, si quieren empezar leve, con buen sabor, con buen aroma, con una amabilidad hacia su paladar, esta es una muy buena recomendación hacia todos los que están buscando empezar en el mundo de las cervezas, si es que no lo conocen todavía.
Ya saben que soy un gran aficionado. Y bueno, Green Flash nunca me ha decepcionado y sigue por muy buen camino. Ya conocí esta cerveza, como decía, pero me sigue pareciendo una delicia. Una delicia. Muy deliciosa. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.